Hola, buenas tardes. Este es un nuevo programa de Gestión 360. Y bueno, aquí a mi lado se encuentra Midori Akemine, que es una ejecutiva con más de 10 años de experiencia profesional en recursos humanos. Ella ha trabajado en el Grupo El Comercio, ILM Influence, Leadership and Management, Cementos Pacasmayo, Unilever, y actualmente labora en Havas Media Group como directora de talento humano y recursos humanos. Además, cuenta con una maestría en desarrollo organizacional y dirección de personas por la Universidad del Pacífico. Ella es especialista en temas de gestión del talento, selección, capacitación, desarrollo, clima y cultura organizacional. Y hoy nos hablará sobre las oportunidades laborales y mi primera práctica. Y bueno, buenas tardes, Midori, gracias por tu tiempo. Buenas tardes. Y bueno, comenzando con un eje introductorio, ¿nos podrías contar más o menos cuál es la principal función que tiene el área de recursos humanos en una empresa y cuál es la diferencia con la de gestión del talento? Bueno, de hecho, lo que es gestión de talento es una de las labores principales que tiene recursos humanos dentro de las empresas, ¿no? Recursos humanos tiene como función principal asegurarse de que todas las empresas funcionen bien en términos de la gestión de personas. Es decir, cómo se les selecciona, cómo se les capacita, cómo se les evalúa, que las personas de alguna forma se encuentren satisfechas y motivadas con su trabajo para que puedan cumplir con los objetivos que busca el negocio, ¿no? Claro. En rasgos generales es eso. Ah, ya. ¿Y de qué manera se podría decir que los recursos humanos generan valor para las organizaciones? Bueno, de hecho, recursos humanos ha ido evolucionando. Antes, recursos humanos era conocido más como un área administrativa dentro de las empresas, que se encargaba sobre todo a pagar las planillas, a pagar las nóminas o a gestionar relaciones laborales con los sindicatos, pero en realidad hoy por hoy recursos humanos ha cobrado un valor muy importante en cuanto a la generación de valor para las empresas. Claro. Sí, es decir, que si es que las personas cumplen con sus objetivos, van a generar mayor rentabilidad para las empresas. Claro, es... Y de alguna forma la idea es que las áreas de recursos humanos o de gestión de personas puedan generar valor para las empresas a través de las personas, ¿no? Entonces, asegurándose que las personas estén bien, trabajen bien, cumplan con sus objetivos, den no solamente un 70 u 80% de sí, sino que obviamente den un 120% si es posible para el logro de los objetivos de la organización. Y ya que nos cuentas de esos cambios en la tendencia, ¿en el mismo proceso de selección de personal ha habido tal vez algún otro tipo de cambios? Sí, definitivamente los procesos de selección en muchas compañías, digamos, que se han animado a cambiar cómo evalúan a la gente que selecciona. Ahora se basan mucho más en evaluar habilidades blandas, en evaluar más actitud, valores de las personas, más que antes se evaluaba que generalmente tenía que ver con la parte técnica, ¿no? Es decir, con la carrera que la persona hubiera estudiado, con las especializaciones técnicas que las personas hubieran tenido. Hoy por hoy se entiende que las personas, si bien sí, la parte técnica es bastante importante, pero es mucho más difícil desarrollar habilidades blandas. Entonces las organizaciones se fijan mucho más en contratar en función a esto. Claro. Y bueno, como nos hablas de las habilidades y el tipo de las dos habilidades, ¿las hard skills y las soft skills son tomadas en cuenta en la misma proporción al momento de evaluar a los candidatos? Definitivamente varía cómo se evalúan los soft o los hard skills dependiendo del tipo de posición que se está buscando, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un puesto muy especializado en el cual la parte técnica tiene un valor mucho más importante para el puesto, para el área, entonces obviamente la evaluación de esos hard skills va a ser mucho más importante y crítica dentro del proceso de selección. Pero en realidad la tendencia va por otro lado, ¿no? La tendencia va más por evaluar los soft skills, digamos que son más las competencias, las habilidades, cómo las personas se comportan, se comunican. Por ejemplo, si es que tienen capacidad de comunicarse efectivamente, si tienen de liderazgo, exacto, si tienen la capacidad de trabajar en equipo, etc. Empatía también. Y bueno, ¿existe algún grado de diferencia en desarrollo de habilidades tal vez por alumnos de diferentes universidades? Por ejemplo, un tipo de perfil de alumno PUC con otro de otras universidades parecidas. Sí, de hecho creo que cada universidad tiene un perfil distinto, ¿no? De alguna forma cada universidad también se centra en formar en algo específico. Claro. Me parece que la católica siempre, o sea, yo soy de la católica, ¿no? Siempre se ha enfocado mucho en formar más a la gente en función a
a una formación integral, más holística, enfocada en valores, muy enfocada en la ética profesional, etcétera. Para mí eso es algo que caracteriza, digamos, a la Católica. Definitivamente sí, es distinto a otras universidades. Ya. Otras universidades, por ejemplo, se enfocan más en formar a los alumnos en habilidades blandas, que yo diría que eso es algo que a la Católica le falta un poco más. Claro, bueno, versus otras universidades que son su competencia. Claro, para desarrollar las habilidades. Y ¿nos puedes contar así más o menos cómo son los procesos que se dan usualmente por los que pasa un postulante para insertarse al campo laboral? ¿Cómo son los procesos de selección? Generalmente la tendencia para evaluar, sobre todo a chicos así que son como ustedes estudiantes, se basa en hacerles dinámicas o assessment centers. Es una forma que tienen de evaluar a los chicos ahora, que es la única, digamos, es una de las formas más objetivas para ver si es que los chicos tienen ciertas competencias que las empresas buscan o no. Definitivamente la mayoría de alumnos creería que deberían pasar por dinámicas grupales dentro de los procesos de selección. Y de todas maneras, por las entrevistas, ¿no? Definitivamente las entrevistas no es una etapa del proceso que se pueda anular. Entonces, definitivamente siempre van a pasar por esa etapa. Por la entrevista. Y tienen que estar preparados para ello también. Cierto. Y bueno, y comenzando un poco más entrando al tema del currículum, que la mayoría de personas piensa cómo se hace, aún existen algunas dudas de un modelo tal vez ideal. ¿Qué información crees que es la que un alumno debe considerar a la hora de preparar un CV? Bueno, de hecho, como alumnos no van a tener mucha experiencia profesional, ¿no? O preprofesional. Entonces deberían enfocarse en poder resaltar proyectos en los cuales se hayan involucrado, actividades extracurriculares en las cuales se hayan involucrado, porque eso da un poco más a conocer cuáles son los intereses, digamos, que no solamente se hayan enfocado en estudiar en la universidad, que es lo típico, ¿no? O sea, todos estudian en la universidad, pero la idea es que puedan ser capaces de desarrollar otras actividades o involucrarse en otros retos en su vida. Entonces, yo creería que generalmente, por ejemplo, que alguna vez recuerdo haber llevado hace muchísimos años cómo se hace el CV en la PUC. Y no recuerdo que diera necesariamente tanto valor a esto. ¿No? Se entraba mucho, por ejemplo, en poner idiomas, en poder qué herramientas conocían. Técnicas. Si manejan el Office o si Excel. Manejan, o un Access o algo, un SPSS, etcétera. Pero en realidad yo diría que el involucrarse en actividades que tengan que ver con responsabilidad social o con proyectos o meterse, digamos, a practicar como los voluntariados, ¿no? Como los voluntariados o deportes, pero de una forma un poco ya más pro. Entonces, de hecho, usted va a sumar puntos. ¿Y cuáles son las principales consideraciones que se toman a la hora de revisar el CV de un alumno universitario? Bueno, de hecho, uno de los filtros principales que tienen los trabajos es fijarse en la carrera, los idiomas, las herramientas. O sea, con esto, cuando mencionaba el punto anterior, no es que no lo pongan, que lo pongan, pero que no solamente se centren en eso, ¿no? De todas maneras, en lo que se van a fijar es en la carrera, si es que ponen que son tercio superior, quinto superior, etcétera. Es algo que las empresas, no es algo que, digamos, en función a lo cual discriminen, pero de todas maneras les va a sumar también más puntos. Porque de alguna forma no es que las empresas busquen al primer puesto de una universidad, pero sí a alguien que sea responsable. Entonces, de alguna forma, la forma de sacarse que una persona es comprometida y responsable en la universidad, sacas que realmente puede ser responsable y comprometido también en la vida laboral, ¿no? Entonces es un filtro que de todas maneras muchas empresas utilizan. A las notas, el desempeño no académico. No tanto las notas, pero antes, por ejemplo, cuando yo empecé a practicar y a trabajar en 2 o 3 trabajos, una de las primeras cosas que me pedían era todo mi registro de notas de la universidad. No sé cómo se llama eso. Tiene un nombre, certificado académico. Constancia. Pero tiene todos los cursos y cómo sales en cada curso. Exacto. Entonces, ahora estoy hablando de épocas anteriores, ¿no? Exacto. No es en lo cual ahora se centran, pero sí le dan cierta importancia. Y lo otro es que, por ejemplo, si es que ustedes se metieron en algún curso y en algún curso hicieron un proyecto específico que fue exitoso, pónganlo en el CV, resáltenlo.
Ya. ¿no? No sé, pues hicieron una propuesta que generaba valor para alguna empresa X, pónganlo en el currículum. Porque de hecho Ya. es algo que a ustedes les va a dar, un tema más de que hablar en su entrevista Claro. personal, y dos, incluso en base a esto pueden en muchas empresas, no sé, pedir referencias, etcétera, ¿no? Claro. O sea, es normal que, creo que alguna vez lo he mencionado antes, pero es normal que para los alumnos uno pida referencia con los profesores o con alguien que esté involucrado en la parte académica de la universidad, ¿no? Claro. Es lo usual. Claro. Y bueno, y volviendo al tema de la entrevista que nos comentabas, algunos tienen miedo, piensan de que puede ser muy difícil, es una parte muy crítica. Bueno, lo es. Pero, Sí. ¿qué crees que son o las actitudes o acciones que debería evitar un postulante en una entrevista? Mentir, definitivamente. Ya. Yo lo que siempre invito a las personas, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando yo entrevisto trato de ser tratar de darle confianza a la persona que estoy entrevistando. Definitivamente una entrevista para todos es una situación estresante. Exacto. Es una situación de mucha tensión, te pones rojo, te pones nervioso, piensas que vas preparado, pero en realidad se te olvida todo seguramente cuando llegas a la entrevista. Lo principal, el primer tip es que bajen la tensión, que se tranquilicen, hasta que tomen un poquito de agua de azar antes de entrar a la entrevista, Ya. de verdad. Porque lo que se busca en una entrevista en realidad es poder conocer realmente a las personas. Entonces no se trata de que los chicos simplemente vayan con el ímpetu de venderse de una forma extraordinaria, ¿no? Ya. Que realmente se puedan mostrar tal cual son. Definitivamente en una entrevista uno resalta lo positivo. Y está bien, porque finalmente es el momento en el cual ustedes tienen para venderse, ¿no? Claro. Pero por lo mismo, a veces por la tensión uno corre el riesgo de por tratar de venderse mentir. Entonces siempre eviten mentir. O sea, yo creo que lo que hace a un buen profesional es que sea, y ustedes son futuros profesionales, Claro. y esperaría que todos quieran ser muy buenos futuros profesionales, Sí. es la coherencia. Ya. Eso es lo más importante, es que sean coherentes. No pueden ir a una entrevista y, no sé, por el hecho de querer ganar un trabajo en un ejemplo así tonto, ¿no? En una empresa que se dedica a producir y vender tabaco, cigarrillos, ¿no? Ya. Entonces, por eso en esa entrevista se ven así súper pro, y a mí lo que más me gusta y me interesa son los cigarros, etcétera. No. Y luego van a otra que busca lo contrario y también van y se venden. dicen lo mismo. Así. Que me encanta. O no, te vendes de la forma contraria, Claro. ¿no? Entonces, de alguna forma uno tiene que ser como que fiel a lo que uno es, ¿no? Claro. Creo que eso es muy importante. Y de ustedes también va a demostrar el hecho de que ustedes sepan qué es lo que quieren, sepan qué es lo que quieren a futuro, qué es lo que esperan de la empresa, etcétera. Esos son los tips que yo siempre doy antes de, ¿no? O sea, antes de ir a la entrevista, no es que se preparen para cada una de las preguntas por competencias que les van a hacer, porque no les va a servir de mucho, Claro. sino que realmente tengan claro por qué están yendo a esa entrevista, qué es lo que les interesa de ese trabajo. ¿Les interesa realmente? ¿Buscan aprender algo? O sea, si les tuvieran que preguntar qué es lo que ustedes van a aportar a la empresa, ¿lo tienen claro? ¿O solamente van por el hecho de conseguir una práctica, ¿no? O sea, creo que esas son las cosas que tienen que pensar antes de la entrevista. Y bueno, es cierto que el lenguaje no verbal puede mostrar mucho de una persona que no lo puede mostrar cuando lo dice. Entonces, ¿cuáles son los criterios más relevantes que el evaluador observa en el entrevistado? Bueno, de hecho hay tics que te dan a entender que la persona está mintiendo, ¿no? Ya, por ejemplo. La verdad es que yo no soy una experta en neurolingüística. Ya. Yo misma creo que tengo para desarrollar muchísimo más en mi lenguaje corporal. Claro. Pero es más, creo que eso sí lo pueden buscar en internet porque hay muchos tips al respecto. Pero lean acerca del PNL o lenguaje verbal, etcétera, ¿no? O sea, uno dice mucho como mira, o si es que hace ciertos gestos, no sé, moviéndose el pelo, o cosas por el estilo, ¿no? Claro. O con las manos, cosas por el estilo. Ya. De hecho, sí es importante que ustedes aprendan a manejar eso a lo largo de su vida, pues. Claro. Porque, ojo, o sea, ustedes están pensando en el momento de la entrevista, pero cuando entran a trabajar es como si tuvieran una entrevista todos los días, en todo caso, porque finalmente son evaluados constantemente, ¿no? Claro. Entonces, no es que bajen la guardia una vez que entren a un trabajo, al contrario. Deberían
deberían prepararse para todo, no solamente para la entrevista, sino para la práctica en sí. Claro, que es lo más importante, ¿no? Ajá. Y bueno, también la vestimenta juega un papel muy importante al momento de ir a una entrevista, estar bien vestidos, algún tipo de outfit. O sea, no pueden ir en buzo, ¿no? Claro, no. Pero depende mucho de la empresa. Ya, O sea, ustedes tienen que saber a dónde están yendo. ya. Si van a un banco para una entrevista, lo más probable es que tengan que ir en un terno, ¿no? Porque la vestimenta de un banco es mucho más formal. Si van a un Claro. estudio de abogados, también. Pero si van a una empresa un poco más light, por así decirlo, que no le importa mucho el código de vestimenta, como Ya. no sé, una empresa, las empresas de consumo masivo muchísimas trabajan en jean, por ejemplo, todos los días. Ya. Tampoco es que vayan a la entrevista en jean, Jean. pero tampoco es que tengan que ir muy pues internados, muy a la tela, por así decirlo, ¿no? Claro. O sea, pueden ir un poco más, es por elegante, por así decirlo. Ya. Pero más que el hecho de que se pongan, es cómo se visten. O sea, por ejemplo, las chicas, siempre, cuando alguna vez me ha tocado hacer recomendaciones, es Ya. no se maquillen demasiado. El escote, tal vez. Claro, o sea, tienen que ir para una entrevista de trabajo, ¿no? O sea, no son una juerga, una reunión, una cita con un chico, no, es una entrevista de trabajo. Claro, hay que ir. Y tal cual a los chicos, ¿no? Ya. Entonces, eso es muy importante, en realidad. Ya. No el hecho de que se pongan, sino que estén pulcros, obviamente. Íntegros. Así es. Ya. Y bueno, las entrevistas laborales que hacen hoy en día difieren mucho con las que se hacían hace 10 o 20 años. Creo que más que la entrevista, o sea, todo el proceso, ¿no? Se centraban mucho en que los currículums fueran muy largos, que certificaran todos sus currículums, o sea, que adjuntaran prácticamente todos los certificados de todos los cursos, especializaciones, Ya. diplomas, etcétera, ¿no? Y se centraban mucho en conocer esa parte de uno en las entrevistas también. Ya. En cambio ahora se centran mucho más en conocerlo a uno. O sea, A uno realmente las empresas han tomado mucho más conciencia de que cuando conoces a la persona, cuáles son sus valores, cuáles son las actitudes que tiene, Claro. realmente vas a evaluar mucho mejor. Porque finalmente, de nada te sirve que tengas una persona que sea muy inteligente y muy hábil técnicamente cuando su actitud es totalmente negativa con todo el mundo, ¿no? Claro. Y cuando te va a contaminar el ambiente, digamos, en la compañía. el clima. Entonces, esas cosas son las cuales las empresas se centran mucho más. Ya. A la capacidad de trabajar en equipo, de trabajar bajo presión también. Que es muy importante ahora. Es un skill bastante importante porque Exacto. lamentablemente las empresas se mueven en un mundo de mucha competencia, de mucha tensión y Claro. el hecho de poder trabajar bajo tensión Claro. y de no explotar o de no por eso tratar mal a todo el mundo, etcétera, Claro. es bastante importante. O sea, la parte emocional, cómo manejas tus emociones también es muy importante. La inteligencia emocional, ¿no? Que debe tener cada uno. Así es. Pero no que necesariamente sea evaluado con una prueba, sino No. en el día a día, ¿no? Cómo Claro. te comportas. En la misma práctica. Y bueno, se sabe que en las entrevistas o en el proceso hay dos tipos de entrevista. Uno tal vez primero con el área de recursos humanos y otro con el área que está aplicando, ¿no? El postulante. Y cada tipo de área busca algo diferente al momento de las preguntas. ¿Cuáles son sus objetivos en sí de esos dos tipos de entrevista? Bueno, generalmente el área de recursos humanos se puede centrar mucho más en la parte más soft, en la parte de que si es que vas a encajar con la cultura de la empresa, Ya. si es que te vas a poder integrar bien a la empresa, no solamente en términos de cultura, sino todo, ¿no? Todo lo que busca la empresa, competencias, etcétera. Ya. Generalmente el área no es que no se fije en eso, pero se va a Claro. fijar mucho más en que van a poder hacer el trabajo. O sea, Ya. es lo normal, es lo que ocurre en casi todas las empresas. Ya. O sea, hay algunas pocas empresas que han hecho esfuerzos mayores en alinear tanto lo que busca el área de recursos humanos como lo que busca el área. El misma área. La claro. misma área a la cual está posicionando la persona. Claro. Y prácticamente evalúan en conjunto. O sea, que las dinámicas van ambos, digamos, a Exacto. las dinámicas a evaluar. O que a veces las entrevistas incluso puedan ser compartidas, ¿no? O sea, Claro. que participe alguien de recursos humanos y alguien que está contratando. En el mismo área. Pero bueno, definitivamente cada empresa va a optar por su propia metodología de selección, Claro. ¿no? Pero en lo que difieren generalmente es en eso. Ya. Si es que tuvieran que diferir en algo. Ya. Ahí se nota la diferencia. Y bueno, y existe ahora muchos medios de comunicación en los cuales se va promoviendo la búsqueda de trabajo,
y todo. ¿Qué medios de comunicación tú crees que son los esenciales que se debe tener en cuenta para buscar estas oportunidades laborales? Bueno, depende mucho de qué tipo de empresa busquen. O sea, si ustedes se quieren enfocar, por ejemplo, mucho más en lo que es gestión pública, tienen que meterse en las páginas web de los organismos públicos. De los ministerios. Ellos no publican casi nomás en redes ni nada por el estilo. A veces lo hacen, pero no es la tendencia, ¿no? Ahora, la mayoría de empresas ahora opta obviamente por utilizar mucho las redes sociales, mucho más que el periódico. ¿Por qué? Porque la prensa escrita está de capa caída, o sea, cada vez se vende menos, por ejemplo, Claro, escrita, ¿no? Entonces no es el medio que utilizan para publicar búsquedas de gente. Lo que siempre se utiliza, por ejemplo, son los portales web tipo Boomerang, La ONU, Computrabajo, todo ese tipo de plataformas. Y las redes sociales, como LinkedIn, como Facebook. O sea, realmente se utiliza mucho para buscar gente. Claro. Es más, existen muchos grupos, así como ustedes tienen su grupo de gestión 360, ¿no? Claro. Existen grupos que son de búsqueda de trabajo. Entonces muchas oportunidades por donde buscar. Sí, claro. ¿Y cuál es tu opinión respecto a los nuevos medios? Por ejemplo, hace poco salió Netsum, que es una página especializada en lo que es más prácticas. Una consultora. Netsum es más una consultora, creo, que lo que ha hecho es enfocarse en buscar jóvenes así como ustedes que están estudiando, para facilitarle luego una bolsa disponible de jóvenes que están estudiando a las empresas. Lo mismo en realidad, pero con otros nombres, lo tiene un Laboro, un Boomerang. O sea, es la tendencia, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que hacen ellos? A veces los preevalúan. Los preevalúan para que de una forma las empresas ya tengan estudiantes, digamos, que tienen ciertas aptitudes y que no inviertan tanto tiempo en las evaluaciones. Es más un negocio en realidad, Netsum, ¿no? O sea, Cierto. No lo tomo como algo que necesariamente las empresas opten por ello, ¿no? Finalmente cada empresa sabe qué es lo que busca y cada empresa generalmente, si le da mucha importancia a la gente, va a querer evaluarla en la metodología que quiera, ¿no? Y justo con estas redes sociales que mencionabas, ¿influye de alguna manera en la validación de aptitudes? O sea, contar con estas, la empresa puede validar que tenga tales aptitudes, cualidades o referencias al momento de la selección del postulante. Algunas empresas, por ejemplo LinkedIn, tienen la posibilidad de que ustedes pongan qué aptitudes tienen, tanto técnicas como de soft skills. Y la ventaja que tiene LinkedIn no solamente es que lo puedes poner, sino que hay gente que puede validar que lo tienes. Hay empresas que se fijan muchísimo en eso, en ver qué aptitudes tienen, y no solamente qué aptitudes tienen, sino si es que hay otras personas que lo validen. ¿No? Eso sí es importante, pero finalmente no es lo más importante, porque finalmente es una red social y también pueden pedirles a sus amigos que los validen en ciertas competencias. Claro. No se toma como algo 100% confiable necesariamente. Claro, eso sí. Y bueno, ¿qué información o publicaciones crees que una persona que quiere insertarse en el campo laboral deba difundir en las redes sociales, y cuál debería evitar? Por ejemplo, algún tipo de fotos o cambiar el tipo de escritura que hace. Bueno, de hecho, ustedes saben que las redes sociales son públicas, ¿no? Exacto, sí. A menos que lo pongas en un modo privado que nadie lo pueda ver. Claro. Finalmente todos pueden ver qué es lo que haces, qué haces en tus tiempos libres, etcétera, y obviamente eso dice mucho de uno. Claro. No es que en eso es en lo único en lo cual las empresas se van a fijar, pero no sé, pues es que hay alguna empresa que, por ejemplo, para ellas el horario de trabajo y el rendimiento sea muy importante, y vean que ustedes siempre salen jueves, lunes, martes, miércoles, jueves de juerga, Todas las semanas lo van a ver. Claro. Lo cual no tiene nada de malo, o sea, dentro de lo que yo he vivido y lo que yo sé, no tiene nada de malo. Pero hay empresas que, no solamente hay empresas, hay gente que evalúa, que lo toma muy en cuenta y que no es algo positivo para ellos. Claro. Todo en verdad depende de la compañía. Claro. Y de quién es su jefe, ¿no? O de quién podría ser su jefe. Claro. Porque en realidad hay gente que valora ciertos aspectos, hay gente que valora otros aspectos.
finalmente quienes evalúan son personas, entonces nunca va a haber un proceso de selección o de evaluación que sea 100% objetivo, no, o sea, siempre va a haber algo de subjetividad porque finalmente quienes evaluamos somos personas. Claro. Entonces cada persona sí tiene ciertos criterios, por más que las empresas traten de definir los criterios claros, Ya. pero a lo que voy con esto es, de hecho tienen que cuidar un poco su imagen pública. Cierto, moderar Siempre. de alguna forma, siempre, porque es igual la imagen Porque que es algo que igual las empresas ven. quiere. Hay empresas que lo valoran más, hay empresas que lo valoran menos, todo va a depender de a dónde quieran ir ustedes. Claro, es la imagen y el prestigio que debe guardar una persona, igual. Y por eso les decía, o sea, la coherencia es en todo. Ya. Entonces, si ustedes quieren mostrarse de una forma, se tienen que mostrar de una forma en todo lugar. Exacto, En la universidad, en el trabajo, en su casa, con sus amigos, lo que fuera, o sea, en todo. en todo, ¿No? es cierto. Y bueno, y desde su apreciación, ¿cómo crees que debería más o menos manejar sus tiempos? Tal vez una persona que está trabajando y también que está estudiando en la universidad actualmente. Porque Claro. hay muchos casos. Definitivamente tienen que tomar mucho café. Ya. O sea, uno es que tienen que aprovechar el tiempo al máximo. Entonces tienen que hacerlo súper eficiente, ¿no? Claro. Todos hemos pasado por una época en la cual nos mandan a leer, nos toman examen, nos mandan trabajos, etc. Sí. Definitivamente es una etapa en la vida en la cual ustedes deben tener, no sé, pues 20, 21, 22, hasta 25, lo que fuera. Y pueden darse el lujo de no dormir muchas horas Ay, y claro. rendir. Sí. O sea, yo sé porque yo también he pasado por esa edad y es normal. Claro, el beneficio es Tienen que tienen que aprovechar esa juventud, tienen que tomar sus vitaminas, comer bien, tratar de elegir bien sus momentos de distracción o de diversión o de juerga, por así decirlo. organizarnos también. Tienen que organizarse bien. O sea, la capacidad de organizarse es lo más importante. Claro. O sea, es bien difícil en realidad rendir en todo bien, Bueno, sí. pero no es imposible. Ah, Entonces, tienen que saber organizarse, tienen que saber trabajar en equipo. Porque de Ya. alguna forma, así como ustedes quieren practicar, imagino que a su costado hay muchos que quieren practicar, entonces tienen que ayudarse entre ustedes. O claro. sea, estudiar en grupo es mucho más eficiente que estudiar uno solo. Que estudiar solo. Sí. Entonces, esa es una de las recomendaciones que yo siempre hago, es más, yo lo he hecho en la universidad. Ya. Deberían tratar de hacerlo. O sea, ahorita Sí. ustedes están en una etapa bastante linda, diría yo, ¿no? O sea, están básicamente centrados en estudiar. Sí. O sea, ¿qué pasa cuando están trabajando y quieren estudiar una maestría? Cierto. Ahí el tiempo va a ser un tema crítico. Así es. Y hay una alta exigencia y todo. O sea, en la maestría también a veces te cierran la puerta y no te dejan entrar, dependiendo de la maestría que ustedes quieran estudiar, ¿no? Sí. Y tampoco pueden incumplir en el trabajo. Entonces, No. a veces se van a estudiar y luego regresan al trabajo. Entonces, pónganse en ese ritmo, ¿no? Sí. Entonces, si ustedes practican y estudian, se van a preparar para la vida, realmente. O sea, y van a estar listos. Entonces, tienen que aprovechar este momento, ¿no? Tienen que buscar prácticas, tienen que practicar, definitivamente. Claro. Tienen que aprovechar que las prácticas generalmente suelen ser de 30 horas. Claro, Suelen medio ser, tiempo. Suelen Medio ser tiempo. porque no siempre el mundo es el ideal. Ideal para nosotros. Sí. Claro, eso sí. Y bueno, y para concluir, ¿nos podrías dar 3 consejos que tú consideres primordiales que debería tener en cuenta un joven universitario que está postulando a su primera práctica preprofesional? Bueno, lo primero es que tienen que tener en cuenta lo que me decías un ratito, ¿no? O sea, ir a buscar prácticas cuando uno está estudiando es prácticamente prepararse para la vida. Entonces, Claro. tienen que aprovecharlo. O sea, lo que tienen que hacer es que sea 100% productivo Ya, la experiencia. esa etapa, ¿no? Y el hecho que vayan a buscar una práctica. Sí. Eso es uno. 2 es que tengan en cuenta siempre que probablemente la presión y las responsabilidades que ustedes van a tener como practicantes van a ser probablemente un 50-70% versus lo que realmente uno tiene cuando ya es un profesional y es en un puesto estable, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, la idea es que lo aprovechen para que estén preparados para ello. Ya. Entonces, lamentablemente el mundo laboral no es fácil. El mercado laboral no es fácil. Tienen Ya. ustedes mucha competencia, Muy competitivo. entonces tienen que tener en cuenta esa competencia. Ya. Siempre. Sí. No para que vayan y le metan cara a todo el mundo, porque al contrario, eso es lo que yo no esperaría. Ya. Sino para que realmente sepan que ustedes
tienen que dar todo de sí siempre. A eso voy con el comentario. Siempre tienen que tener en cuenta que siempre tienen que dar todo de sí. Tienen que ser responsables siempre. No porque están motivados o porque están de buen ánimo. No. Siempre. Así no estén motivados, estén súper cargados. Tienen que dar todo de sí. Nuestro 100% siempre. Cierto. Ya. Y lo tercero, que creo que lo estaba mencionando en muchos momentos de la entrevista, que es el hecho de que sean coherentes. Sí. ¿Ya? Cuando uno se da cuenta de que un profesional miente, cuando uno se da cuenta de que hay un profesional que dice una cosa pero en el momento hace otra, ustedes solitos estarían haciendo daño, Perjudicando su propia reputación. Claro. Siempre, en todo momento, desde que son estudiantes hasta el día en que se jubilen y toda la vida, tienen que cuidar su propia reputación. Sí, es lo más importante. Es una de las cosas más importantes, porque finalmente son personas, entonces no son máquinas, ¿no? Exacto. Que van a producir algo, no, son personas, entonces es algo en lo cual las empresas se fijan muchísimo. ¿Sí? Claro. Y creo que la Católica lo forma bien en eso, espero, aún. No, sí, yo creo que está haciendo una buena labor la universidad Yeah. en ese sentido. Y bueno, y para concluir, sí, nuestra última pregunta, ¿y nos podría dar tal vez alguna recomendación con respecto a cómo desarrollar las habilidades blandas que tanto dice que ahora pesan bastante al momento de evaluar a los candidatos? Sí. Hay un aspecto que alguna vez, hace algunos años aprendí, ¿no? Uno generalmente invierte mucho tiempo en estudiar, en aprender más cosas, en aumentar su bagaje de conocimiento, ¿no? Ya, bueno, sí. Pero no siempre se toma la misma cantidad de tiempo para desarrollarse personalmente. O sea, Claro. hablar de habilidades blandas prácticamente es hablar de cómo uno se desarrolla en lo personal, porque finalmente Claro. las habilidades son de uno, no de las personas. Sí, Entonces creo que sí tienen que dedicar un tiempo para el desarrollo propio. Ya. Siempre. O sea, sobre todo eso. Uno, por ejemplo, agarrar y pensar, ok, o sea, tuve un proyecto difícil o una situación difícil de trabajo. exacto. ¿Cómo reaccioné? Hacer un Por feedback ejemplo, personal. Así es. Hacer un poco de introspección y pensar, Claro. ok, lo hice bien, o sea, ¿qué pude haber hecho mejor? Exacto. Por ejemplo, ahorita que yo les mando a mis alumnos a que hagan un trabajo en grupo y obviamente luego se van a evaluar ellos, ¿no? Pero Claro. lo que voy es, realmente hicieron un buen trabajo en equipo, ¿no? Realmente aporté para el trabajo, cosas por el estilo. Hubo buena comunicación, Entonces, todo eso. pero uno tiene que autoevaluarse. O sea, Ya. el primer paso para realmente uno desarrollarse a sí mismo es pensar en qué tal lo está haciendo. Ya. Hacer una especie de autoevaluación. Claro. Y luego decir, ok, no, en verdad, probablemente tengo que enfocarme más en cómo trabajo en equipo o cómo le hablo a las personas, si es que integro o no integro la gente con la cual estoy trabajando, si al contrario tengo una actitud negativa, etc. Ya. Entonces, lo primero para desarrollar habilidades blandas es autoevaluarse. Y lo otro es que pidan feedback también. Y a los demás A integrantes. los demás, siempre. En Ya. la universidad pidan feedback, en el trabajo pidan feedback. O sea, si ustedes entran a una práctica, al mes, a los 2 meses, o sea, pregúntenle a sus clases, ¿qué tal voy? Claro, para poder mejorar continuamente. Que es lo Todo en importante. realidad parte del interés. Ya. Si ustedes tienen el interés, están un paso adelante en el desarrollo de las habilidades blandas. Se los puedo asegurar. Ya. Entonces, pidan ese feedback siempre. Y lo otro es que lean. Hay 1000 artículos en internet que pueden leer, pueden ir a cursos, talleres. Creo que la universidad ahora les da talleres de habilidades blandas, ¿cierto? Bueno, sí. Aprovechen. O sea, no los dejen solamente como que en el taller que fue en la universidad. Las empresas invierten mucho dinero en desarrollar habilidades blandas en la gente en el trabajo. ¿Por qué? Porque finalmente se dan cuenta que es lo que les da más o mejores resultados o no les da resultados. Claro. El hecho de que la gente no trabaja en equipo, a la empresa no le da buenos resultados. Claro. Por eso las empresas invierten en eso, ¿no? Claro. O sea, que los líderes no sean buenos líderes no hace que las empresas logren los resultados que esperan. Entonces, por eso es que buscan desarrollar habilidades de liderazgo en su gente. A eso voy. Ya. Lo primero es la introspección, el autoanálisis, el pedir feedback, y lo otro es ver, ok, ¿qué es lo que me falta? ¿Cómo lo puedo desarrollar? Ya. Involucrarse en actividades extracurriculares definitivamente va a desarrollar habilidades blandas. O sea, si lo están haciendo, sigan haciendo. Ya.
Si pueden hacer algo distinto, hagan. O sea, algún proyecto, iniciar algo nuevo, háganlo. Porque eso es lo que a ustedes les va a dar mayor aprendizaje a través de la experiencia, ¿no? Finalmente es lo que ustedes necesitan. Claro. Ya, bueno. Mayor recomendación. Gracias, en serio creo que ha sido una super experiencia hablar contigo y todo lo que nos has podido enseñar en esta entrevista. Y gracias, Midori, en serio, por estar aquí presente ahora. Sí, no hay problema. Cualquier cosa que necesiten me avisan.